15 años de mentira. El niño al que llamaba hijo, llevaba la sangre de mi hermano. Sus lágrimas y su justificación "me sentía sola" no fueron una disculpa, sino el epílogo de nuestra historia. Si un error podía definir una vida entera, entonces yo definiría las suyas. Y prendí fuego a cada puente, cada secreto y cada comodidad que alguna vez compartieron. Hoy tengo 41 años. Trabajo en logística para una empresa de transporte marítimo. Entré allí a los 26, como supervisor de bodega, y con el tiempo ascendí hasta convertirme en coordinador regional. No es un trabajo glamoroso, pero es estable y bien pagado. Mi casa está completamente pagada y tengo un taller en el patio trasero donde paso los fines de semana restaurando motocicletas antiguas. Mi proyecto más querido es una Honda CB 750 de 1973. La compré hecha pedazos, prácticamente chatarra, a un tipo que la había tenido abandonada en un granero durante 20 años. El motor estaba trabado, el tanque oxidado, faltaba gran parte del sistema eléctrico. Pasé meses desmontándola, catalogando piezas, limpiando, aprendiendo sobre la marcha. Solo el chasis me tomó 6 semanas entre arenado y pintura electrostática. Luego vino la reconstrucción del motor, aprender a asentar válvulas, calibrar tiempos a mano, cometer errores y corregirlos. El día que arrancó por primera vez, funcionando suave, fue una satisfacción difícil de describir. Cada golpe en los nudillos valió la pena. Conocí a mi esposa, Carolina, cuando ambos teníamos 23 años. Ella trabajaba en la recepción de una clínica dental. Tenía una calidez natural que hacía sentir cómodas a las personas. Recordaba nombres, detalles, cumpleaños de los hijos de los pacientes. Parecía alguien confiable, estable. Nos casamos a los 26. Un año después nació nuestra hija, Martina. Carolina se quedó en casa durante los primeros años, y cuando Martina comenzó la escuela, volvió a trabajar a tiempo parcial. Nuestra dinámica parecía equilibrada, yo cubría hipoteca y gastos principales, ella administraba la casa y su sueldo iba a ahorros. No éramos ricos, pero vivíamos tranquilos. Mi hermano Sebastián siempre fue lo opuesto a mí. 3 años menor, carismático, encantador. Trabajaba en ventas para una farmacéutica. Siempre tenía historias sobre cenas con clientes, viajes de negocios, eventos exclusivos. Conducía un BMW arrendado, vestía trajes caros y cambiaba de pareja con frecuencia. No éramos enemigos, pero tampoco cercanos. Nos veíamos en reuniones familiares, cumpleaños, celebraciones. Sebastián vivía a unos 20 minutos, en un loft moderno en el centro, con ladrillo a la vista y luces industriales. Un lugar que costaba el doble de lo que yo pagaba de hipoteca. A veces organizaba cenas elegantes con bebidas caras y conversaciones vacías. A Carolina le encantaban esos encuentros. Decía que la hacían sentirse sofisticada, rodeada de gente exitosa. Yo solo esperaba el momento de volver a casa y trabajar con mis manos. Durante 15 años, todo pareció normal. Cenas familiares 2 veces al mes. Sebastián apareciendo en fechas importantes como el tío divertido, trayendo regalos llamativos y enseñándole trucos de cartas a Martina. Carolina parecía la esposa y madre perfecta, almuerzos preparados, casa impecable, voluntaria en la escuela. Yo trabajaba, volvía a casa, cenaba con mi familia y pasaba los fines de semana entre el taller y los partidos de softball de Martina. Hasta que, hace 3 meses, mi madre me llamó un martes por la tarde. Eso ya era extraño. Nunca llamaba durante el horario laboral. Me pidió que pasara por su casa después del trabajo. Me dijo que fuera solo, que no llevara a Carolina. En ese momento sentí un vacío en el estómago. Cuando llegué, mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina, envejecido de golpe. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me pidieron que me sentara. Mi padre habló primero. Sebastián había ido a verlos la noche anterior por un tema de salud. Parte de unos estudios incluía pruebas genéticas comparativas. Al principio pensé que se trataba de una enfermedad. Grave, quizás, pero manejable. Luego mi madre pronunció la frase que cambió todo: el laboratorio había detectado una anomalía. Repitieron los análisis varias veces. Mi padre deslizó un sobre hacia mí. Martina compartía marcadores genéticos con Sebastián. No como tío y sobrina. Como padre e hija. Me quedé mirando el sobre, incapaz de procesar lo que escuchaba. Dije que debía haber un error. Mi padre negó con la cabeza. Las pruebas eran concluyentes. Sebastián era el padre biológico de Martina. Pregunté si él lo sabía. Mi madre asintió. Lo había descubierto el día anterior y fue él quien se los contó. Quería que lo supieran antes de que yo me enterara por otra vía. Las preguntas se agolparon. ¿Cuándo lo supo? ¿Carolina sabía desde el principio? ¿Fue una aventura o algo planificado?
Según mis padres, Sebastián juró que no lo supo hasta recibir los resultados y que había sido algo aislado, antes de que Carolina y yo fuéramos pareja formal. Dijo que creyó que ella me había elegido y que Martina era mía. Pero la cronología no cerraba. Carolina y yo comenzamos a salir en enero. Martina nació en septiembre. Eso significaba concepción en diciembre. Yo conocía a Carolina desde octubre. Salíamos, no oficialmente, pero había algo claro entre nosotros. Si ocurrió algo en noviembre, no fue un error previo a nuestra relación. Fue una decisión tomada mientras ella evaluaba entre dos opciones. Salí de la casa de mis padres y me quedé una hora dentro de mi camioneta, mirando al vacío. 15 años basados en una mentira. Cada recuerdo contaminado. Luego llegó una claridad fría, precisa. Volví a casa. Fui directo a mi oficina y saqué todos los documentos financieros, cuentas bancarias, seguros, hipoteca, registros de ingresos. Tomé fotografías y las subí a una nube privada. Carolina estaba en la cocina preparando la cena. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado, que iría al taller un rato. Cerré la puerta con llave y empecé a documentar todo. Registros telefónicos, mensajes entre Carolina y Sebastián, fotografías familiares donde ahora veía miradas que antes ignoré. Cada ocasión en que Carolina insistió en llevar sola a Martina a pasar tiempo con su tío. Nada fue impulsivo. Todo fue cálculo. Durante la semana siguiente me comporté como si nada hubiera cambiado. Desde afuera, nuestra vida seguía siendo exactamente la misma. Cada mañana me despedía de Carolina con un beso antes de salir, cada noche le preguntaba cómo había estado su día, ayudaba a Martina con las tareas, cumplía con mi trabajo y regresaba a casa a la misma hora de siempre. La rutina era perfecta. Tan normal que nadie habría sospechado nada. Carolina, desde luego, no tenía la menor idea de que algo andaba mal. Pero mientras todo parecía seguir su curso habitual, yo estaba documentándolo todo en silencio. Cada momento libre lo dedicaba a revisar, guardar y cruzar información. Empecé por lo más básico, nuestras finanzas. Solicité el historial completo de cuentas, transferencias y movimientos desde el inicio de nuestro matrimonio. Fue ahí donde apareció el primer dato que no encajaba. 3 meses antes de nuestra boda, Carolina había recibido un depósito de $15.000 en su cuenta personal. El dinero provenía de Sebastián. El concepto decía devolución de préstamo. Nunca había escuchado nada sobre ese supuesto préstamo. Ese primer pago había ocurrido en marzo, apenas 2 meses antes de casarnos. En ese entonces, Carolina me dijo que su abuela le había dejado algo de dinero. No lo dudé ni un segundo. ¿Por qué lo habría hecho? Mi pareja y mi hermano no podían estar ocultándome algo así, o eso creía. Seguí investigando. Lo que encontré fue un patrón. A lo largo de los años, Sebastián había enviado pagos constantes a Carolina, 200, 300, a veces $500. En ocasiones eran montos mayores. Los conceptos siempre eran vagos: ayuda, cumpleaños, un poco de apoyo. Cuando sumé todas las transferencias, la cifra superaba los $60.000 en 15 años. Aquello no tenía nada que ver con generosidad familiar. Era dinero para comprar silencio. Decidí cruzar las fechas de los pagos con eventos familiares. Antes del primer cumpleaños de Martina, Carolina recibió $800. Antes de una gran reunión familiar, cuando Martina tenía 7 años, llegaron 500 más. No era improvisación. Era un sistema. Una mentira administrada con precisión, casi como si fuera una empresa. Después pasé a los registros telefónicos. Nuestro plan familiar me daba acceso a llamadas y mensajes. Carolina y Sebastián se escribían, en promedio, 27 veces al día. Todos los días. Durante años. También hablaban por teléfono, siempre llamadas breves, en horarios calculados, cuando yo estaba trabajando o distraído. Empecé a registrar cada contacto con fechas y horas exactas. Carolina llamó a Sebastián 43 minutos después de que Martina se cayera de la bicicleta y se fracturara la muñeca. Le escribió antes de contarme que Martina había entrado al cuadro de honor en la escuela. Cada logro, cada problema importante relacionado con la crianza, él lo sabía antes que yo. Yo era el hombre que vivía en la casa, pagaba las cuentas y estaba presente todos los días. Pero Sebastián era a quien ella acudía primero cuando se trataba de su hija. Hice copias de absolutamente todo. Estados bancarios, registros de llamadas, historiales de mensajes, facturas telefónicas que mostraban cientos de comunicaciones entre ellos. Guardé el certificado de nacimiento de Martina, donde yo figuraba como padre, junto con sus expedientes médicos y escolares. Cada documento que probaba que durante 15 años había ejercido como su padre mientras ambos me mentían sin descanso. Con todo eso en orden, pedí cita con el mejor abogado de divorcios de la ciudad.
Pagué el anticipo en efectivo, usando dinero que había ahorrado para restaurar motocicletas. Dejé claras mis intenciones, quería la custodia completa, la mitad del valor de la vivienda y asegurarme de que Sebastián no pudiera eludir su responsabilidad económica cuando la paternidad biológica quedara oficialmente establecida. La abogada, Patricia Fuentes, fue directa. Me explicó que tenía base legal para una demanda por fraude y por daño emocional intencional. También que Sebastián podía ser obligado a pagar manutención como padre biológico. El hecho de haber criado a Martina bajo un engaño jugaba a mi favor en la disputa por la custodia. ¿Y Carolina?, pregunté. Patricia sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Ella está en una posición muy comprometida. Sabía quién era el padre y permitió que usted asumiera ese rol durante 15 años. Eso tiene consecuencias serias, tanto económicas como legales. Esperé hasta que todo estuvo preparado, pruebas organizadas, documentos listos, demanda redactada. Elegí un sábado por la mañana. Martina estaba en casa de una amiga, en una pijamada. Carolina estaba sentada en la cocina, revisando cupones y planificando las compras de la semana, como había hecho durante años. Me senté frente a ella y deslicé una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Resultados de pruebas genéticas que demuestran que Sebastián es el padre biológico de Martina. Registros financieros de los pagos que recibiste durante 15 años. Historiales de llamadas y mensajes. Tómate tu tiempo. El color se le fue del rostro en segundos. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba las hojas. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró. Eso no importa. Lo que importa es que me mentiste durante 16 años. Se quebró de inmediato. Lloró de una forma descontrolada, desesperada. Dijo que había sido un error, una noche de confusión. Yo la interrumpí. Una noche que se convirtió en 15 años de mentiras. Entre sollozos, dijo que me había elegido a mí, que yo era lo seguro, lo estable. Que no sabía al principio, que cuando se dio cuenta ya estábamos comprometidos. Que no podía perderme. Que Sebastián aceptó guardar silencio a cambio de que todo siguiera igual. La escuché sin reaccionar. Cuando terminó, hablé. Decidieron juntos que yo criara a su hija sin saber la verdad. Coordinaron una mentira durante 15 años. Recibiste su dinero. Le consultabas a él antes que a mí sobre decisiones importantes. Intentó justificarse. Dijo que se convenció de que Martina podía ser mía, que el tiempo coincidía, que cuando nació y dijeron que se parecía a mí, prefirió creerlo. Cuando volvió a repetir que no quería destruirlo todo por un solo error, algo dentro de mí se rompió. No fue un error. Fue una decisión diaria. 15 años de engaño deliberado. Me preguntó qué iba a hacer. Fui claro. Le dije que me divorciaría, que pediría la custodia de Martina y que exigiría a Sebastián cada centavo que debía. Se aferró a mi pierna cuando me levanté, rogando, suplicando. Dijo que no destruyera a la familia. La miré sin sentir nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo una claridad fría. La familia se destruyó cuando decidiste mentir. Yo solo estoy poniendo orden. Me solté, tomé mis llaves y salí. Sus gritos me siguieron hasta el vehículo. Me acusó de crueldad, de abandonarla, de arruinar la vida de Martina. Como si yo hubiera sido quien mintió durante 15 años. Conduje directamente a la casa de mis padres sin pensar demasiado en la ruta. Era un trayecto que había hecho cientos de veces, pero esa noche todo se sentía distinto, como si el tiempo avanzara más lento. Sabía que no podía volver a la casa que compartía con Carolina, al menos no todavía. Necesitaba estar rodeado de personas que me quisieran de verdad, que no me hubieran mentido durante 15 años. Cuando llegué, mi padre estaba en el garaje, inclinado sobre su camioneta, revisando algo del motor con la radio encendida de fondo. Mi madre estaba en la cocina, ordenando cosas que no necesitaban orden. Apenas crucé la puerta, ella me miró con atención. No hizo falta que dijera una sola palabra. Mi rostro lo decía todo. ¿Se lo dijiste?, preguntó con la voz baja, pero firme. Asentí lentamente. No lo está tomando bien, respondí. En absoluto. Mi padre entró desde el garaje, secándose las manos con un trapo viejo. ¿Qué tan mal?, preguntó, con ese tono tranquilo que siempre usaba cuando algo grave estaba ocurriendo. Me dejé caer en una silla antes de contestar. Probó con todo, dije. Dijo que fue un error, que me eligió a mí, que estoy exagerando. Llegó a decir que soy cruel por reaccionar así. Incluso me rogó que no destruyera lo que tenemos. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me miró con dureza. ¿Lo que tienen?, repitió. Lo que tienen son 15 años de mentiras. Eso no es una relación. Es un engaño sostenido. Les conté que Carolina seguía en la casa. Que cuando me fui, estaba sentada en el suelo de la cocina, llorando, repitiendo las mismas frases una y otra vez.
Mi idea era volver al día siguiente, recoger ropa y alojarme en un hotel mientras pensaba qué hacer. No vas a ningún hotel, dijo mi padre, sin levantar la voz. Te quedas aquí. Tu habitación sigue igual. No es una sugerencia. Y así fue. Me quedé. Pasé el resto del día en su casa, sentado frente al televisor, mirando programas que no me interesaban, solo para mantener la mente ocupada. El teléfono no dejó de vibrar. Carolina llamó una y otra vez. Perdí la cuenta después de la llamada número 50. Al final, apagué el móvil por completo porque no podía soportar ver su nombre en la pantalla. Horas más tarde, lo encendí solo para enviar un único mensaje, breve y definitivo. Cualquier comunicación deberá hacerse a través de mi abogada, Patricia Fuentes, de Fuentes y Asociados. Después de enviarlo, bloqueé su número sin dudarlo. El siguiente en llamar fue Sebastián. A él sí decidí atenderle. Tenía demasiadas cosas que decir, demasiados años de silencio acumulado. Tenemos que hablar de esto como adultos, empezó, con un tono calculado, como si pudiera controlar la conversación desde la primera frase. Los adultos no se acuestan con la pareja de su hermano. Le respondí, y luego esconden a una hija durante 15 años. Intentó justificarse. Dijo que cuando ocurrió, Carolina y yo no éramos oficiales. Que no sabía que Martina era suya hasta que llegaron los resultados. Que jamás quiso enterarse de esa manera. Pero sabías que existía la posibilidad, le dije. Sabías que los tiempos no cuadraban. Y aún así decidiste pagarle para que se callara, mientras yo criaba a tu hija creyendo que era mía. Hubo un silencio largo al otro lado. Podía imaginarlo buscando una respuesta que no existía. El primer pago fue de $15.000, continué. 3 meses antes de mi boda. Le diste ese dinero para comprar silencio. Eso no es un error. Es una decisión consciente. Dijo que pensó que Carolina me lo contaría algún día. Que creyó que, una vez casados y con una vida estable, todo saldría a la luz y lo resolveríamos en familia. Mientras tanto, respondí, seguiste pagando, seguiste escribiéndole a diario, opinaste sobre la educación de Martina, sobre decisiones importantes de su vida. Participaste desde las sombras mientras yo vivía completamente engañado. Tenía derecho a saber de la vida de mi hija, dijo entonces, con un tono cargado de indignación. Ahí apareció el verdadero problema, el sentido de derecho, la falta total de responsabilidad. Tenías derecho a ser honesto, le contesté. A asumir consecuencias. No a esconderte detrás de transferencias secretas. Elegiste ser el tío generoso mientras yo hacía el trabajo real. Intentó decir que no era justo. ¿Sabes que no es justo? Respondí. Descubrir a los 41 años que toda tu vida como padre se construyó sobre una mentira. Respiré hondo antes de seguir. Esto es lo que va a pasar, le dije. Vas a establecer la paternidad legal. Vas a pagar 15 años de pensión alimenticia atrasada. Vas a firmar una declaración confirmando la relación y los pagos. Y te vas a mantener alejado de mí. Sigo siendo su padre, murmuró. No, le respondí. Eres el donante biológico. Yo soy su padre. Yo estuve en cada noche sin dormir, en cada enfermedad, en cada reunión escolar. Dijo que quería estar en la vida de Martina. Entonces debiste ser honesto hace 15 años, le dije. Voy a solicitar la custodia total y la voy a obtener. Su voz subió de tono, intentando intimidarme. Habló de derechos, de abogados, de luchar. Cada pago secreto, cada mentira coordinada, es prueba de fraude, le expliqué. Ningún juez va a premiar eso. Cuando mencioné la cifra de casi $500,000 en pensión atrasada, su respiración se volvió pesada. La realidad empezó a alcanzarlo. Lo que más me duele, añadí, no es que te acostaras con Carolina. Es que me miraras a la cara durante 15 años sabiendo la verdad. Colgué y bloqueé su número. Una hora después, entró una llamada de un número desconocido. Era el abogado de Sebastián, Esteban Enríquez. Dijo que su cliente quería dialogar para evitar conflictos innecesarios. Que su abogado contacte a mi abogada, respondí. Patricia Fuentes, de Fuentes y Asociados. Cuando Patricia se enteró, soltó una risa seca, profesional, sin una pizca de humor. Que lo intenten, dijo. Cada intento de negociación va a quedar documentado. El lunes siguiente, presentó la demanda de divorcio. Carolina fue notificada en la clínica dental donde trabajaba. Según me contaron después, sufrió un colapso en plena recepción. La demanda incluía fraude, daño emocional y ruptura de deber fiduciario. También solicitamos la custodia total de Martina, con visitas supervisadas. Ese mismo día, Sebastián recibió la demanda de paternidad, 15 años de pensión atrasada más la futura. Con su salario anual cercano a los $180,000, la cifra superaba los $480,000, sin contar intereses ni gastos adicionales. Patricia sonrió cuando me mostró los números.
Esto va a doler, dije. Ese es el objetivo, respondió. En menos de una semana, ambos ya tenían abogados. Ambos intentaron negociar. Y cada llamada, cada propuesta, quedó registrada. No buscábamos venganza. Buscábamos responsabilidad total. Y esta vez, no habría escapatorias. Ella fue tajante. Mi clienta no está interesada en ninguna mediación. Nos veremos en el tribunal. Cuando Patricia Fuentes colgó la llamada, sentí como el estómago se me cerraba. No por la demanda en sí, eso ya lo esperaba, sino por lo que venía después. Había una conversación que llevaba días postergando, una que me quitaba el sueño desde que todo salió a la luz. ¿Cómo se le explica a una chica de 14 años que gran parte de su historia personal está construida sobre una mentira? Ese domingo por la tarde pasé a buscar a Martina a casa de una amiga. Estaba de buen humor, riéndose, hablando sin parar sobre cosas del colegio. Decidí llevarla a nuestro restaurante favorito, el de siempre, ese pequeño diner al que íbamos desde que era niña, famoso por sus hamburguesas y los batidos enormes. Le dije que pidiera lo que quisiera. Nos sentamos en nuestra mesa habitual, junto a la ventana. Me observó unos segundos, frunciendo el ceño. Papá, estás raro. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Cariño, necesito hablar contigo de algo muy importante. Va a ser confuso, y probablemente te duela, pero necesito que sepas algo antes que nada, nada de esto cambia cuánto te quiero. Su expresión se volvió seria de inmediato. ¿Estás enfermo? No, no es eso, respondí enseguida. Pero tu mamá y yo nos vamos a divorciar. Se recostó contra el respaldo, procesando la información. No parecía completamente sorprendida. Ya me lo imaginaba. En casa se nota cuando algo no está bien, sobre todo por el tío Sebastián. Eso me descolocó. ¿A qué te refieres? Me miró con una mezcla de madurez y tristeza que no debería tener alguien de su edad. No soy tonta, papá. He visto cómo mamá lo mira a veces. Y siempre está escribiéndole. Pensé que pasaba algo. En ese momento sentí una mezcla absurda de orgullo y dolor. Era inteligente. Mucho más de lo que yo habría querido para ese instante. Es más complicado que eso, dije con cuidado. Hace poco descubrimos que Sebastián es, en realidad, tu padre biológico. Martina se quedó mirándome en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que me atravesó el pecho como un golpe. Entonces, ¿tú no eres mi papá de verdad? Soy tu papá. Absolutamente, respondí sin dudar. Lo he sido desde el día en que naciste. Yo he estado en cada momento importante de tu vida. Pero biológicamente no lo eres, dijo en voz baja. Escúchame bien, le pedí. Ser padre no tiene nada que ver con el ADN. Tiene que ver con estar presente todos los días. Con cuidarte cuando estás enferma, cuando tienes miedo, cuando necesitas ayuda con la tarea o consejos sobre la vida. Yo he estado ahí en todo eso. Sebastián solo aportó material genético. Nada más. Entonces empezó a llorar. No fue un llanto exagerado, sino uno silencioso, contenido, que me destrozó por dentro. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué mamá hizo esto? Porque a veces los adultos toman decisiones egoístas, respondí con honestidad. Tu mamá cometió un error antes de que nos casáramos y decidió ocultarlo en lugar de decir la verdad. Esa decisión fue de ella y de Sebastián. No tiene nada que ver contigo. ¿Eso significa que tengo que irme a vivir con Sebastián ahora? No, dije con firmeza. Te quedas conmigo. Voy a pedir la custodia completa porque eres mi hija y no voy a dejarte ir. Tu mamá podrá verte, pero yo voy a ser tu padre principal. Asintió sin dudar. Me alegra. No quiero vivir con ella después de haber mentido todo este tiempo. Nos quedamos allí casi una hora más, hablando. Hizo preguntas difíciles y yo respondí con total honestidad. Al final, parecía comprender que, aunque todo era un desastre, nuestra relación no había cambiado. Papá. Sí. Gracias por seguir queriéndome. Eso terminó de romperme. Tomé su mano sobre la mesa. Siempre voy a quererte. Estás atrapada conmigo. Sonrió entre lágrimas. ¿Seguimos trabajando en la moto juntos? Claro que sí, respondí. De hecho, estaba pensando que podríamos empezar un proyecto para ti. Buscar una moto y restaurarla juntos. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? En serio. Algo pequeño, una Yamaha o una Suzuki antigua. La desmontamos, la reconstruimos y la dejamos perfecta. Cuando seas mayor y puedas manejarla, será algo que hiciste con tus propias manos. ¿Puede ser morada? Sonreí. Del color que tú quieras. El proceso de divorcio fue despiadado. El abogado de Carolina intentó por todos los medios presentarme como una persona vengativa y controladora. Afirmó que yo estaba intentando alejar a Martina de su madre.
Incluso insinuó que yo sabía desde hacía años la verdad sobre la paternidad y que solo la había sacado a la luz para obtener ventaja legal. Patricia Fuentes desmontó esa versión pieza por pieza. Presentó la línea temporal exacta de cuando me enteré y cuando inicié el proceso legal. Mis padres testificaron que me contaron todo apenas 3 meses antes. Se incorporaron las pruebas genéticas y la admisión formal de Sebastián como padre biológico. Carolina intentó defenderse diciendo que había sido presionada por Sebastián para guardar silencio, que él la había amenazado con decir públicamente que me había engañado si no aceptaba su dinero y se callaba. Su abogado trató de presentarla como otra víctima más de la manipulación de Sebastián. Patricia destruyó ese argumento con los propios mensajes de Carolina. Años de conversaciones amistosas, incluso coquetas. Planes para verse mientras yo trabajaba. Coordinación de excusas antes de reuniones familiares. Transferencias de dinero acompañadas de mensajes de agradecimiento. Estos no son mensajes de una mujer coaccionada, le dijo al juez. Son mensajes de 2 personas sosteniendo una relación engañosa a costa de mi cliente. El juez estuvo de acuerdo. La situación de Sebastián fue todavía peor. Intentó alegar que solo había descubierto recientemente la verdad y que quería formar un vínculo con Martina. Patricia presentó pruebas de pagos regulares, llamadas constantes y coordinación previa con Carolina. Argumentó que Sebastián había ocultado deliberadamente la paternidad para evitar responsabilidades legales. No estaba protegiendo a nadie, dijo. Estaba protegiéndose a sí mismo para no pagar manutención, mientras mantenía contacto con su hija bajo la fachada de ser solo el tío. Eso es fraude deliberado, señoría. El juez ordenó una prueba genética oficial, y tras confirmarse la paternidad, dictó una sentencia contundente. Sebastián debía pagar una manutención retroactiva de $486.000 más intereses, de forma inmediata, además de una pensión mensual de $2.700 en adelante. El ambiente en la sala del tribunal se volvió denso apenas el juez comenzó a leer el fallo. Nadie hablaba. Nadie se movía. Cuando pronunció el monto final de la deuda, pude ver claramente cómo el rostro de Sebastián se descomponía. No fue solo sorpresa, fue auténtico pánico. Se le tensó la mandíbula, apretó los puños y tragó saliva como si el aire de pronto se hubiera vuelto escaso. Su abogado reaccionó de inmediato. Se levantó con premura, habló de compromisos financieros, de obligaciones previas, de la posibilidad de un plan de pagos razonable que no pusiera en riesgo la estabilidad laboral de su cliente. Fue un intento desesperado por ganar tiempo. Pero Patricia Fuentes no lo permitió. Se puso de pie con calma, sin elevar la voz, y desmontó cada argumento con una precisión quirúrgica. Explicó que durante 15 años yo había sostenido económicamente a una menor bajo una mentira deliberada, mientras Sebastián utilizaba su salario, más que generoso, para mantener un estilo de vida basado en lujo, propiedades de alto nivel y vehículos de gama alta. Subrayó que existían registros claros de activos líquidos y no líquidos que podían convertirse en efectivo sin afectar su subsistencia básica. El juez escuchó todo sin interrumpir. Cuando habló, lo hizo con tono firme. Dictaminó que Sebastián tenía 60 días exactos para cubrir la totalidad del monto adeudado en concepto de manutención retroactiva. De no cumplir, se activarían de inmediato medidas automáticas, embargo de salario, incautación de bienes y bloqueo de cuentas. El martillo golpeó una sola vez. No hubo margen de negociación. Desde ese momento, la caída fue imparable. Carolina dejó la casa pocas semanas después. Se mudó a un estudio pequeño, oscuro y descuidado sobre una tintorería de barrio. El lugar tenía una única habitación, alfombra gastada y paredes tan delgadas que se escuchaban discusiones ajenas como si ocurrieran dentro del propio departamento. Era un contraste brutal con la vida que había llevado durante años. El acuerdo de custodia fue claro, Martina solo pasaría tiempo con su madre fines de semana alternos y siempre bajo supervisión de los abuelos maternos. No fue una decisión tomada a la ligera. Después de todo lo que salió a la luz, dejé de confiar en su criterio y en su estabilidad emocional. 2 meses después de que el divorcio se hiciera público, el consultorio dental donde trabajaba decidió despedirla. Según su supervisor, las crisis emocionales constantes y los episodios de llanto entre pacientes estaban afectando la atención. Desde entonces trabaja en un supermercado, turno nocturno, reponiendo estanterías. Salario mínimo, sin seguro médico ni beneficios. El mes pasado su auto fue embargado por falta de pago. Ahora depende del transporte público para todo, incluso para llegar a las visitas supervisadas con Martina. Mi hija me contó que el último fin de semana Carolina llegó casi 40 minutos tarde porque perdió una conexión del autobús. No lo dijo con enojo. Lo dijo con una naturalidad que dolió más. La situación de Sebastián fue todavía más severa. Los $486.000 de manutención retroactiva lo dejaron completamente vacío. Primero vendió el BMW. Luego liquidó su cartera de inversiones.
Después solicitó un préstamo contra su fondo de retiro. Aún así, quedó un déficit de $80.000, lo que activó de inmediato el embargo judicial de su salario. 3 meses después del escándalo, la farmacéutica donde trabajaba lo despidió. Argumentaron que su conducta no representaba los valores de la empresa y que la situación estaba afectando relaciones comerciales. Además, su rendimiento había caído de forma notoria, el estrés lo había vuelto ineficaz. Hoy trabaja para una empresa competidora, con un salario reducido a casi la mitad. Vive en un estudio modesto y conduce un Toyota Corolla 2007 con una abolladura visible en la puerta. Algunas personas que lo han visto recientemente me han comentado que parece haber envejecido una década en un solo año. Cada mes, sin excepción, los $2.700 de manutención ingresan puntualmente. Faltan 48 meses para que Martina cumpla 18 años. Eso equivale a $129.600 adicionales. Cada centavo va directo al fondo universitario que abrí para ella. Ese dinero financiará su carrera de ingeniería mecánica en la universidad que elija. Mi hija va a prosperar a pesar de él, no gracias a él. Mis padres tomaron una decisión definitiva. Cortaron todo vínculo con Sebastián y actualizaron su testamento. Todo quedará para Martina y para mí. Él no recibirá nada. Mi madre se cruzó con él en un supermercado hace unas semanas. Intentó hablarle. Ella pasó de largo, como si no existiera. Más tarde lloró durante 1 hora, pero no cambió su postura. Mi padre fue claro, mintió durante 15 años. Eligió ese camino. Las reuniones familiares se volvieron tensas. Sebastián no fue invitado a Acción de Gracias. Aún así apareció, tocando el timbre mientras cenábamos. Mi padre salió y le advirtió que se retirara o llamaría a la policía. En Navidad ocurrió algo similar. Envió regalos para Martina, que devolví sin abrir. Ella no quería nada de él. La familia extendida tomó partido rápido. Un tío lo enfrentó en público durante una boda y lo llamó una vergüenza. Una tía bloqueó su número después de que la llamara llorando, quejándose de lo injusto que todos estaban siendo. La familia de Carolina tampoco la respalda. Sus padres supervisan las visitas por obligación, pero la decepción es evidente. Ricardo, su padre, evita mirarla a los ojos. Valentina dejó de invitarla a las comidas familiares. En una ocasión, Carolina intentó asistir a un partido de softball de Martina. Informé al entrenador y fue retirada por incumplir el acuerdo de custodia. Se quedó llorando dentro de su auto mientras mi hija conectaba un doble. Martina no la miró ni una sola vez. Hace 3 meses, Sebastián intentó un último acercamiento. Apareció en mi trabajo con un discurso preparado sobre arrepentimiento y cambio. Seguridad me avisó. Salí al muelle de carga y lo encontré junto a su Corolla, visiblemente deteriorado. Me habló de redención, de paternidad, de segundas oportunidades. Le respondí con calma. Le recordé que tuvo 15 años para ser padre y decidió no hacerlo. Le dejé claro que solo tenía derecho a una visita supervisada mensual y nada más. Intentó decir algo más, pero me alejé. Minutos después escuché su auto encenderse y marcharse. Desde entonces no lo he vuelto a ver. Martina sigue asistiendo a las visitas supervisadas, pero pasa el tiempo haciendo tareas, sin mirarlo. Cuando le pregunté por qué iba si no hablaba con él, me respondió con absoluta claridad. Porque el tribunal dice que tengo que ir. Pero nadie dice que tenga que fingir que es mi papá. El mes pasado, Carolina sufrió un colapso en el supermercado donde trabaja. Alguien la reconoció y comentó en voz alta sobre mujeres que mienten sobre la paternidad. Perdió el control. Gritó, lanzó un frasco de salsa contra el suelo y tuvo que ser retirada por seguridad. El vídeo se difundió con rapidez en redes sociales locales. En cuestión de días, ya circulaba fuera de control y tuvo consecuencias inmediatas. Carolina perdió ese empleo también. Fue el segundo en poco tiempo. Desde entonces, su situación laboral se deterioró aún más y terminó trabajando en una lavandería, realizando servicios básicos de lavado y doblado de ropa. El ingreso que obtiene ahora es incluso menor que antes, y la inestabilidad se volvió una constante en su vida. A pesar de ese contexto, decidió volver a llevarme a los tribunales. Su objetivo era reducir mi tiempo de custodia. Alegó que yo estaba alejando a Martina de ella de manera intencional. Fue un intento desesperado. Patricia Fuentes respondió con firmeza y precisión. Frente al juez presentó un expediente sólido, respaldado con registros, testimonios y documentación que evidenciaban un patrón claro de conductas erráticas, episodios públicos de descontrol y una incapacidad sostenida para mantener estabilidad emocional y laboral. El fallo fue contundente. El juez no solo rechazó la solicitud de Carolina, sino que aumentó mi custodia al 90%. Las visitas de ella quedaron reducidas a una sola vez al mes y bajo supervisión estricta. En su resolución, el magistrado fue directo.
La conducta de su clienta demuestra un patrón de inestabilidad emocional que representa un riesgo para el bienestar de la menor. Además, dejó establecido que hasta que Carolina no pueda demostrar 6 meses continuos de empleo estable y cumplimiento verificable de tratamiento de salud mental, el régimen de visitas seguiría siendo extremadamente limitado. Carolina se quebró en plena audiencia. Comenzó a llorar de forma descontrolada. Su abogado intentó intervenir, pero el juez no estaba dispuesto a escuchar excusas. Al parecer, protagonizar episodios públicos, como lanzar salsa de pasta a desconocidos, no ayuda cuando se busca ampliar derechos parentales. El divorcio se finalizó 2 meses después. El acuerdo fue claro y definitivo. Yo conservé la vivienda familiar, la custodia total de Martina, la totalidad de mi fondo de jubilación y la mitad del de Carolina. Sebastián quedó legalmente obligado a pagar manutención hasta que Martina cumpla 18 años. Carolina, por su parte, deberá abonarme $400 mensuales en concepto de pensión alimenticia, una vez que acredite 6 meses consecutivos de empleo formal. Mientras todo eso se resolvía en tribunales, Martina y yo terminábamos un proyecto que habíamos iniciado mucho antes. Finalizamos la restauración de su motocicleta. La Yamaha SR250 color púrpura quedó impecable. Fueron 6 meses de fines de semana completos, desmontando, limpiando, reparando y reconstruyendo cada pieza desde el chasis. Aunque todavía faltan 2 años para que pueda conducir legalmente, verla en el garaje, cubierta con una lona, le provoca una sonrisa cada vez que pasa frente a ella. En lo académico, también avanza con firmeza. El semestre pasado integró el cuadro de honor y el próximo mes participará en las pruebas para el equipo de robótica del colegio. Habla con entusiasmo de su deseo de trabajar algún día en una empresa de motocicletas, diseñando motores o sistemas de suspensión. Mis padres le regalaron para su cumpleaños una colección completa de libros de ingeniería. Ya está leyendo el de física y no deja de hacerme preguntas sobre cálculos de fuerza y resistencia de materiales. Es evidente que tiene una mente brillante y un futuro prometedor. Yo, por mi parte, adquirí una Ducati 750 Sport de 1972 para mi siguiente restauración. Es una motocicleta rara, que requiere un trabajo integral, pero dispongo del tiempo y la paciencia necesarios. Martina ya se anotó para ayudar con el desmontaje. Está fascinada con la ingeniería italiana, tan distinta a la japonesa, pero la asimila con rapidez. La tranquilidad no duró para todos. La semana pasada, Sebastián envió otra carta a través de su abogado solicitando mayor tiempo de visita. La respuesta de Patricia Fuentes fue breve y demoledora. 3 líneas exactas. No. Nos vemos en 4 años, cuando finalicen las obligaciones de manutención. No vuelva a contactarnos. Poco después, Carolina dejó de presentarse a las visitas supervisadas. 3 ausencias consecutivas sin justificación. El juez emitió una orden de arresto por incumplimiento del régimen de custodia. Debe entregarse voluntariamente la próxima semana. Según me comentó Valentina, Carolina está saliendo con alguien que desconocía completamente esta situación. Cuando Valentina mencionó accidentalmente el historial, el hombre desapareció sin volver a comunicarse. No fue una sorpresa. No cualquiera está dispuesto a vincularse con alguien que ocultó un fraude de paternidad durante 15 años. Hace unos días, Martina se acercó con algo que había preparado en secreto. Un plan de negocios completo para un taller de restauración de motocicletas personalizadas que, según ella, podríamos abrir juntos en el futuro. Incluía hojas de cálculo, análisis de mercado, costos iniciales y proyecciones de ingresos. Me dijo, con total seriedad, que todavía tengo unos 25 años antes de jubilarme, tiempo suficiente para construir reputación y cartera de clientes. Cuando ella se gradúe como ingeniera, se encargaría del diseño técnico mientras yo gestionaría las operaciones. A sus 14 años, presentó un proyecto más sólido que el de muchas empresas con las que he trabajado. Esa es mi hija. No por biología, sino porque la crié para pensar, planificar y hacerse responsable de su futuro. El ADN de Sebastián no formó a esta persona. La crianza de Carolina tampoco. Yo estuve presente cada día, enseñándole a analizar, a cuestionar y a anticiparse. Hace 3 meses, Martina me preguntó si podía cambiar legalmente su apellido. Me dijo que no quería seguir compartiéndolo con Carolina después de todo lo ocurrido. El trámite ya está en proceso. Para Navidad, llevará únicamente mi apellido. Sebastián intentó oponerse, alegando que lo estaban borrando de su vida. El juez fue claro, él se había borrado solo 15 años atrás, cuando decidió ocultar su existencia. El cambio fue aprobado. Las consecuencias continuaron. Sebastián perdió su segundo empleo. Durante una revisión anual de antecedentes, salió a la luz el historial de fraude, y el rumor se propagó rápidamente en su sector. Nadie quiere contratarlo.
La última información que recibí indica que trabaja en una tienda de electrónica, con un salario apenas superior al mínimo, a los 40 años y con un título universitario. Entre los embargos y deducciones, terminó calificando para asistencia alimentaria. Carolina fue arrestada por incumplir la orden judicial. Pasó 2 noches en prisión antes de que sus padres pagaran la fianza. El juez añadió horas de servicio comunitario y terapia obligatoria a sus requisitos. No podrá ver a Martina hasta completar ambas condiciones. Mis padres decidieron vender su casa. Se mudarán a una comunidad de retiro a 2 horas de distancia. Dijeron que el lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos, demasiadas referencias a la traición de Sebastián. Antes de ponerla en venta, tuvimos una última cena familiar. Solo nosotros 4. Mi madre preparó estofado. Mi padre contó historias de mi infancia. Nadie mencionó a Carolina ni a Sebastián. Fue una despedida tranquila y necesaria. Martina comenzará la secundaria el próximo año. Ya fue invitada a integrarse al equipo avanzado de robótica. El entrenador revisó su portafolio de proyectos y le ofreció un lugar anticipado. Es la primera vez que aceptan a una estudiante de 8º grado. La restauración de la Ducati avanza sin problemas. El chasis ya fue tratado, el motor desmontado y listo para el armado. Martina sigue aprendiendo, absorbiendo cada detalle técnico. Yo estoy exactamente donde quiero estar. Tengo mi casa, a mi hija y un taller lleno de proyectos. Sin drama, sin mentiras, sin personas que se aprovechen mientras fingen preocuparse. Sebastián y Carolina destruyeron sus propias vidas a través de años de engaños deliberados. Yo simplemente me aseguré de que no pudieran volver a levantarse sobre mis hombros. Un intercambio justo,